En el último video se propone la posibilidad de que cuando los objetos están cargados negativamente, emitan energía por encima del nivel correspondiente al estado neutro, mientras que si se los carga positivamente, disminuirá la emisión respecto a la neutralidad de carga. Esta suposición permite considerar que el campo eléctrico, en vez de ser estático, sea el resultado de onditas emitidas al azar desde los objetos, y así poder pensarlo como la variación espacial de esta energía. Concluimos diciendo que este modelo no es completo, ya que si el objeto emite continuamente ondas, su energía disminuye enfriándose, de modo que también tendría que llegar energía desde el exterior para mantener el equilibrio energético. Para confirmar que aún en el caso de objetos sin carga eléctrica en exceso se emiten ondas desde la superficie hasta el exterior, consulté a la inteligencia artificial. En un conductor eléctricamente neutro, por efecto de la temperatura, pares ion-electrón aparecen y desaparecen continuamente. Cuando un electrón es atrapado por un ion, se emite energía en forma de radiación electromagnética. Sí, lo que describes es un fenómeno relacionado con la excitación térmica en los conductores, donde la temperatura influye en el comportamiento de los electrones y los iones dentro del material. Este proceso puede ser explicado de la siguiente manera: generación de pares ion-electrón. A temperatura ambiente, o más alta, los átomos de un conductor pueden adquirir suficiente energía térmica para ionizarse, es decir, algunos electrones pueden escapar de sus átomos dejando atrás iones positivos. Este proceso genera pares de iones y electrones libres. Recombinación de pares. Los electrones libres pueden recombinarse con los iones positivos, volviendo a formar átomos neutros. Durante esta recombinación, el exceso de energía del electrón se libera en forma de radiación electromagnética, que puede ser en el espectro visible o en otras partes del espectro electromagnético, dependiendo de la energía involucrada. Este comportamiento es una manifestación del principio de conservación de la energía, donde la energía liberada durante la recombinación de los electrones y iones se emite como fotones. En la recombinación para átomos sobre la superficie del conductor, ¿los fotones son emitidos hacia el exterior del conductor? Sí, cuando la recombinación de electrones ocurre en la superficie de un conductor. Los fotones resultantes pueden ser emitidos hacia el exterior del conductor. La energía liberada en forma de fotones no tiene impedimentos significativos para escapar hacia el exterior del material. A diferencia de los fotones generados en el interior del conductor, los fotones de la superficie no tienen que atravesar una gran cantidad de material para ser emitidos al exterior. En resumen, la recombinación de electrones e iones en la superficie de un conductor es un mecanismo que permite la emisión de fotones hacia el exterior, lo que tiene diversas aplicaciones tecnológicas importantes. Hasta aquí estuve considerando que desde el objeto se emiten ondas electromagnéticas, pero ahora estamos hablando de fotones. ¿Son lo mismo o existen diferencias? ¿Cómo se tienen en cuenta las ondas electromagnéticas en mecánica cuántica? En mecánica cuántica, las ondas electromagnéticas se tratan como partículas llamadas fotones. Estos fotones son las partículas mediadoras de la fuerza electromagnética y juegan un papel crucial en fenómenos como absorción y emisión de luz, así como en la interacción de las partículas cargadas eléctricamente. ¿Las ecuaciones de Maxwell son tenidas en cuenta? Sí, las ecuaciones de Maxwell son fundamentales en la mecánica cuántica, especialmente en el estudio de la interacción entre partículas cargadas y campos electromagnéticos.
Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el espacio, y proporcionan la base para entender fenómenos como la radiación y propagación de ondas electromagnéticas. ¿En un fotón hay campos eléctricos y magnéticos variables? Sí, en un fotón los campos eléctrico y magnético son variables en el espacio y el tiempo, de acuerdo con la teoría cuántica electromagnética. Un fotón se representa como una perturbación en los campos eléctrico y magnético que se propagan a la velocidad de la luz. Estas perturbaciones oscilan perpendicularmente entre sí y también a la dirección de movimiento del fotón. Puedo imaginarlo como una pequeña cantidad de energía de campo eléctrico que se transforma en energía de campo magnético y así siguiendo mientras avanza. Sí, esa es una forma útil de imaginarlo. Un fotón puede ser visualizado como una pequeña cantidad de energía que fluctúa entre los campos eléctrico y magnético mientras se propaga a través del espacio. Estas fluctuaciones son características de la naturaleza ondulatoria del fotón, y están descritas por las ecuaciones de Maxwell y la teoría cuántica electromagnética. En un video que subí hace tiempo, intenté explicar el mecanismo por el que avanza una onda electromagnética, obteniendo una representación que podría utilizarse para un fotón. La pregunta que surge naturalmente es si por efecto de la energía interna todos los objetos del universo emiten fotones. ¿Es posible que estos fotones intervengan en las interacciones electromagnéticas? De ser así, ¿por qué se utilizan fotones virtuales para explicarlo?